Desde los estudios de Comuniqué Channel estamos listos para transmitir a usted este programa que hemos denominado Remembranzas Políticas, siempre acompañado de David Heredia Montañez, lo cual es un placer, mi estimado David. Mucho gusto, mi querido Fernando Río y Rosado. A tus órdenes, un hombre de amplia experiencia en el periodismo, la comunicación y bueno, pues ha estado en muchos entretelones también vinculados con la política. Y hoy tenemos un invitado especial por la trayectoria que ha tenido y vamos a tener mucho que conversar con él, por el afecto que le tenemos. Mi estimado abogado Renán Cleominio Soreda Novelo. Qué gusto saludarlo. Río Rosado, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, David. ¿Qué Heredia pasó contigo? Y Montañez. Así es. Pues eso de los IES. Así es. Bueno, antes así veníamos, ¿no? A mí me tocó cuando era director del Registro Civil, eso de las IES tiene una historia en Yucatán. Había mucha gente que no sabía de la existencia en su apellido de una I copulativa, y se tuvo que establecer todo un procedimiento en el registro civil para irlas desapareciendo, porque traían alguna afectación para efectos de un certificado, por ejemplo, sí, de estudios o de título profesional, o a veces en la pensión, cuando llegó el momento de las pensiones en el Seguro Social, porque no había coincidencia con lo que tú mantuviste toda la vida, y resulta que en el acta aparecía un I. Claro. Así es que eso de la I tiene su trascendencia. Sí, pues, cierto. Estimado abogado, veo aquí un currículum tan amplio que si me pongo a leerlo me voy a tomar todo el programa. Voy a hacer yo mi pequeña remembranza porque yo a usted le conozco desde rato A. Y le recuerdo en el Ayuntamiento de Mérida, recuerdo su paso por el Registro Civil, por la Secretaría General de Gobierno, por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Le recuerdo como diputado local, como senador de la República, como subprocurador general de la República en un área determinada que usted me dará. Y David, algo se me debe estar olvidando, pero pues aquí que nuestro invitado me vaya orientando por dónde nos vamos. Yo conozco a Renán Cleominio, que a él le gusta más que le digan Cleominio que Renán. Al 1988, 87, entrando al 88, como regidor del Ayuntamiento de Mérida, cuando Carlos Ceballos Traconis era el alcalde de Mérida. Era, además de el regidor encargado de la Comisión de Comunicación Social, donde yo estaba operando. Lógicamente era mi jefe. Mira, pues las lenguas de doble filo hablan de que en esa época hubo algunas, bueno, fue una época difícil, algunas fricciones con el entonces alcalde, de quien luego me consta que al día de hoy son grandes amigos. Muy buenos amigos, siempre hemos sido buenos amigos. Probablemente hay alguno, pudiera haberse malentendido algunas cuestiones, pero la verdad yo guardo una muy buena amistad, hasta hoy, con mi amigo Carlos Ceballos Traconis. Extraordinaria amistad. ¿Y de qué te acuerdas de esos tiempos? Bueno, mucho antes, Cleominio. ¿Cómo entras? Porque yo también recuerdo que tu gran amigo, hoy difunto, Pepe Toraya, José Toraya Vaqueiro, hacía mucha amistad contigo y te impulsaba políticamente. Bueno, la verdad es que hay toda una historia que se remonta a una parte de mi vida importante que tuvo que ver con un desenlace en la época de José Toraya. Yo primero, originalmente del 75 a 1980, me tocó estar de subdirector, subgerente legal de Cordemex, y particularmente tenía a mi cargo todo el tema de las expropiaciones, todo lo que hoy ocupan que ocupaban las fábricas de Cordemex, el propio centro industrializador, las oficinas centrales y lo que hoy donde están las distribuidoras de automóviles y toda esta parte. ¿Quién dirigía Cordemex? En ese entonces dirigía Cordemex Federico Rioseco Gutiérrez. Y yo ingreso a Cordemex en el 75 y me mantengo hasta ahí, hasta 1980. Tenía bajo mi cargo, aparte del tema de las expropiaciones, tenía a mi cargo todo lo que era el tema del fraccionamiento Cordemex. Además tiene una historia por lo demás interesante. Miguel Olea Enríquez, cuando viene de director general de Cordemex, decide llevarse todas las fábricas dispersas en la ciudad, concentrarlas en el complejo industrializador del Enequén. Evidentemente había que llevarse a los cordeleros a vivir ahí porque estaban las fábricas enfrente. Revolución. La unidad habitacional Revolución en su primera etapa costó muchísimo trabajo. Hubo yo recuerdo una serie de condicionantes al propio director general. Cordemex era un fraccionamiento que tenía
condiciones muy especiales. Por ejemplo, yo recuerdo que cuestionan al director general de Cordemex y le dicen, sí, pero tiene que haber una línea de camiones que llegue hasta ahí. Estamos hablando del Cordemex de 1970, yo estoy hablando de 75. 62, 63. Por eso, yo estoy hablando de 75. El kilómetro 8 de la carretera Mérida-Progreso estaba auténticamente fuera de la mancha urbana de la ciudad. O sea, había que ir en una carretera muy angosta. Les construyeron un casino, les construyeron un cine. Casino. No, un casino. Los trabajadores tenían un club donde había un casino. El cine un casino. Pedro Infante se que llamaba. el casino le llamaban casino porque tenía para jugar billar billar, y jugar todo, dominó. sí. Y había el cine Cordemex. El Pedro Infante. Y una iglesia en Cordemex. Sí. O sea, tenía características ese fraccionamiento, esa unidad habitacional. Y entonces se pretendió venderle a los cordeleros, pero el cordelero traía bancariamente muy poca capacidad para poder responder a un crédito. Entonces hubo que Cordemex constituirse en un deudor solidario, que no un aval. Y los problemas que traía también, Cleominio, porque la integración social que se daba entre las gentes que venían de las diferentes colonias de la ciudad, con los vicios habidos y por haber, el alcoholismo, la falta de higiene, situaciones como esas, y no se adaptaban al tipo de casas que les estaban entregando. Sí, la primera etapa fue difícil, la primera etapa habitacional. Y era común encontrar, por ejemplo, en las calles aves de patio o cualquier cosa, porque eran las costumbres, así vivían estas gentes en sus distintos lugares, de donde fueron sacados para trasladarlos a una unidad habitacional. Problemas de carácter social también, sociológico también. Sin embargo, todo eso se fue superando al grado tal que hubo una segunda etapa y una tercera etapa de la unidad habitacional, y a mí me tocó la regularización, evidentemente, de todo el tema de los créditos en las casas habitación, la parte de la expropiación. Termino en 1980 y en el año yo me voy después a la iniciativa privada y a trabajar lo que nunca he dejado de hacer, en manteniendo mi despacho de abogado. Entonces me voy y trabajo 5 años en la iniciativa privada, en la industria avícola, con Industria Avícola del Sureste, que era Campi, después Univasa, en fin. Y estuve hasta el año 85. En el 85 yo me incorporo nuevamente al despacho, y en el 86 José Toraya, en ese entonces director general de Catastro, lo hacen director de lo que se denominó originalmente la Comisión Ordenadora del Desarrollo Urbano y Vivienda de Yucatán. Era la CODUBI. Empezó siendo la CODUBI. Y en la implementación y dar a conocer la CODUBI, se transforma en la COUSEI para que pudiera intervenir en lo que era el control del crecimiento urbano de Mérida, pero no solamente de vivienda, sino pudiera, se le adicionaron a su objeto social todos aquellos compromisos que ya traían de vivienda, IBEI, INDECO, todas las instituciones que habían trasladado, federales y estatales, y entonces se reunieron en este organismo y se le dio la facultad de poder regular el crecimiento no solamente habitacional. Toraya presidía. Y Toraya, mi amigo José Toraya, preside ese organismo, en la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán, y yo me voy de director jurídico de ese organismo. Yo recuerdo muy bien, hubo que, desde crear la carátula y los contratos de regularización, viene el primer tema, estoy hablando de Cervera, Víctor Cervera, en el interinato. En ese entonces Cervera se propone primero lograr que un Estado tuviera el control del crecimiento de sus tierras al interior de su capital. No era muy común, porque eso lo regularizaba Coret. Eso lo regularizaba Coret. Fue en Coret. 1984. En ese año llega él, pero... Esto que te estoy contando es 86. No. Y por primera vez el gobernador logra que Coret, que venía regularizando, y habían famosos 8 polígonos que eran de los ejidos de Isiná, de varios ejidos grandes del municipio de Mérida, Cervera intenta y logra que la Secretaría de Reforma Agraria, de quien dependía Coret, le aceptara que aquella parte de los polígonos que no estaba ocupada se deslindara de la expropiación total y se le diera al gobierno del Estado, y solamente le correspondiera a Coret todos aquellos polígonos donde hubieran ocupación. ¿Y cómo comienza la vida política? Entonces, estando ahí, me invita Carlos Ceballos a incorporarme como parte de la planilla
de regidores al Ayuntamiento de Mérida. Que tuvo, 88. Estoy hablando de 1987, la campaña en el 88, y el iniciar el ayuntamiento en el 88. Nos incorporamos al ayuntamiento, yo era el regidor de espectáculos, de planeación y desarrollo y de comunicación social, eran mis 3 comisiones. Y traía yo una relativa cercanía con el que entonces también era secretario del ayuntamiento, el ingeniero Tufi Gaber Arjona. Sucede lo que ampliamente se dio a conocer, se da la salida del presidente municipal de Mérida y en su relevo aparece el ingeniero, los regidores del ayuntamiento Tufi. se ponen de acuerdo, o nos ponemos de acuerdo, y se designa al ingeniero Gaber como nuevo presidente municipal y se pone como condición que yo estuviera en ese entonces en la secretaría del ayuntamiento. Yo concluyo ese ayuntamiento en el año 90, a fines de 90, en siendo secretario del ayuntamiento. Una época difícil de la historia de Yucatán, no solamente la salida del alcalde, sino todo lo que rodeó a la salida, porque meses después de la salida del alcalde, causó tal debilidad al entorno del gobierno que en el mes de febrero del año 91 sale el gobernador e ingresa Dulce María Sauri como gobernadora en febrero de 1991. Y me invitan a mí, en ese entonces, a incorporarme como director del registro público de la propiedad, que dependía... En los altos de lo que es el Bazar arriba, García Rejón. exactamente, éramos vecinos, el catastro, la Dirección General de Catastro, que dependía de la Secretaría de Finanzas, y el registro público, que dependíamos de la Secretaría de Gobierno. En ese entonces, el secretario general de Gobierno era Orlando Paredes Lara. ¿Y cómo te incorpora a la Procuraduría Dulce María? Eso voy, por eso hago hincapié. Ricardo Ávila Heredia era el Procurador General de Justicia del Estado de Yucatán. Ah, ya recuerdo el procedimiento. Y entonces Orlando Paredes sale de candidato. Paila. Sí, Orlando Paredes lo nomina el PRI como candidato a la presidencia municipal de Mérida. En el 93. En el 93, para estar el año y medio. ¿Te acuerdas que durante el gobierno de Dulce María hubieron 2 intentos? Traía Yucatán una especie como de... Un calendario consigna político desfasado, exacto, ¿no? que no le funciona, que hoy a toro pasado vemos que No funcionó de todas maneras, porque finalmente hubo que volver a hacer un cambio para que durante el gobierno de la gobernadora Querían Ivonne unificar Ortega. las elecciones. Yo me acuerdo muy bien que se hablaba de... Yucatán traía un problema. Se elegía un año antes de la presidencia de la República. Entonces decían que el primer año del gobierno de Yucatán era el último año del gobierno federal. Entonces, un estado que en ese entonces era muy dependiente de la cuestión presupuestal central, pues le afectaba porque en el último año ya el gobierno federal empezaba a cerrar llaves, ¿no? estaban cerrando, estaban ya entregando dependencias. Y lo que pasaba es que el primer año del gobierno que iniciaba igual, pues era el primer año. Entonces Yucatán tenía 2 años que le afectaba mucho el desfase. Entonces se toma la decisión de modificar. Originalmente hubo un primer intento que no fue el del año y medio, otro intento, y me acuerdo muy bien, Patrocinio González era el secretario de Gobernación. Garrido. Y se pretendió hacer una modificación que hizo una gran movilización con Dulce Sauri a la cabeza, impidiendo que el gobierno federal interviniera. Finalmente, más adelante, durante el año y medio antes de concluir, se decide que hubiera este gobierno de año y medio, que lo que permitía era que a la par subieran el gobierno estatal y el gobierno federal. Un año después del gobierno federal entraba el gobierno estatal. Yo en ese entonces, sale Orlando Paredes, candidato a presidente municipal, ustedes lo recuerdan muy bien. Sí. Federico Granja, candidato a gobernador. Cuando nombran al alcalde del segundo lugar, Luis Correa Mena. La historia es que Ricardo Ávila, quien era procurador de justicia Va a del ser la Estado, Secretaría General. va de secretario general de gobierno, y Dulce María Sauri me invita a ser procurador general de justicia tiempo del que Estado de quedaba. Yucatán. Eran alrededor de 6 o 7 meses que estaban, pero lo más importante es que eran exactamente los tiempos de la elección. Era un procurador que además traía el compromiso de cuidar que durante el desarrollo de las elecciones, la Procuración de Justicia se crea la Fiscalía Electoral. En ese entonces era una subprocuraduría. Una pregunta, aquí en la colonia alemana. Cleominio, tú como procurador en aquel entonces, ¿supiste a tiempo de la salida de Dulce? Yo la verdad conocí de la salida de Dulce María Sauri cuando se hizo Porque oficial. salió dejando 60 días a Primero de Ricardo diciembre, Ávila. el 1 de diciembre sale Dulce María Sauri. El famoso fax. Sí.
¿Pero supiste de su salida? Yo supe cuando oficialmente se dio a conocer. Yo era el procurador, le comenté, el secretario general del gobierno me dijo, cuando me informó, me dijo, la gobernadora pidió licencia y está saliendo del cargo. Era el 1 de diciembre. Yo me acuerdo muy bien, un compañero nuestro, en ese entonces reportero, me habló por teléfono, me acuerdo muy bien, y me dijo, oye, hay el rumor de que Dulce María deja el gobierno y están viendo salir las cosas por la 60. Y le dije, mira, yo no tengo ninguna información. No pierdas de vista que habíamos vivido momentos difíciles en el gobierno de Dulce María Sauri, aquel cuate que se encadena en la puerta de la Severino. Salazar Castellanos. Uno que se encadena, la otra parte de la agresión que sale de Palacio supuestamente para un grupo de manifestantes. El pleito de las flores. Y después el pleito de las flores. La verdad que fue un gobierno Entre Ana interesantísimo. Rosa Payán, que era presidenta municipal, y Dulce María. Y Ana Rosa pide licencia para contender por la gubernatura. Un proceso. Un día el Partido de Acción Nacional decide hacer un mitin. Estábamos en el momento álgido de la discusión del tema del proceso electoral. Felipe Calderón, en ese entonces presidente, creo que era presidente nacional del PAN, o cuando menos secretario general del PAN, salen caminando de mejorada y deciden incorporar y hacer su mitin en la plaza principal, en el que ya lo estaba haciendo el PRI. Y entonces Dulce María Sauri, gobernadora, me acuerdo muy bien, sale de Palacio y se encamina. Allá iba Diego Fernández de Ceballos. Claro, ¿no? iba Diego Fernández. Y se encamina Dulce María Sauri a encontrarlos. Y a medio nos encontramos, me acuerdo, aproximadamente a la altura de la Comisión Federal, de las oficinas de la Comisión, no recuerdo exactamente el lugar, pero más o menos para ubicarnos. Y Dulce María los reconviene a que regresaran a la mejorada y que permitieran que los dos partidos llevaran a cabo sus eventos sin necesidad de una confrontación. Aquellos afortunadamente entraron en razón y logramos que se desarticulara un asunto que hubiera desencadenado seguramente Había gente que traía leños en la mano, en la parte de los panistas. Sí, yo recuerdo, hubiera sido un enfrentamiento, porque los dos grupos políticos, los dos partidos estaban dispuestos a todo. Y ahí la titular del Ejecutivo asume la función de convencerlos a que no provocaran ese enfrentamiento, lo cual se logra, y yo concluyo esa etapa como procurador. Después termina el gobierno de Dulce María Sauri y en febrero yo me incorporo a mi notaría. Apruebo mi examen de notario, me incorporo a mi notaría y estoy fuera del gobierno, entre comillas, porque en ese entonces mi amigo José Toraya Vaqueiro resulta senador en el 94, senador de la República, y me invita a ser el secretario técnico de una comisión que él presidía, que era la quinta, la Comisión de Relaciones Exteriores, quinta sección, que era todo lo que era América Central, no en el partido, en el propio Senado. Okay. Y entonces yo me voy de secretario técnico de esa comisión, entonces iba y venía de México, apoyando al trabajo que realizaba José Toraya. Okay. Entonces yo estoy ahí hasta que en el 96 recibo una llamada para invitarme al gobierno de Víctor Cervera, y ahí sucede una cosa por lo demás interesante. Yo recuerdo muy bien, eran alrededor de las 10 de la noche y suena el teléfono, el maestro Flores me dice, oye, Cleomiño, ¿qué estás haciendo? Pues aquí en la oficina. Me dice, no puedes venir, quiere hablar el gobernador contigo. Y yo me acuerdo que me iba trasladando de mi oficina, que en ese entonces estaba en la Colonia México, y yo iba pensando, decir, no me está hablando para saludarme, ver cómo estoy. Claro. En algún lugar me van a ubicar, seguramente voy a estar en alguna parte. Entonces uno empieza a pasar una revisión mental de qué vacantes habían en ese entonces. Y yo recuerdo muy bien que la oficialía mayor era la única que estaba vacante. Dejó varios meses así. Sí, cómo no, claro. Y yo venía pensando, ahí voy, a la oficialía mayor. No ubicaba dónde más. Resulta que cuando llego ahí al gobierno, me recibe don Víctor. ¿Qué pasó? Me dice, ¿cómo has estado, Cleomiño? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo era Cervera, ¿no? Entonces me dice, oye, te quiero invitar a que te hagas cargo de la dirección del registro civil, de aquellas noticias que uno sale descontrolado, no estaba en el espectro, esa
Para mí, el registro civil tenía otra connotación. Habían estado en los últimos dos directores, habían sido mujeres, Elena Castillo y en ese entonces Julia Beatriz Capetillo Elenita, Campos. la que Estaba fue ocupado, reina- pues. Estaba ocupado por Julia Elenita, Beatriz. la que fue reina de la belleza. Sí, de como no. Elena Yucatán. Castillo fue sempiterna Señorita directora, fue Yucatán. mucho tiempo directora del registro civil. Y después era Julia Beatriz Capetillo Campos, hermana de Carlos, que después estuvo de juez, como hasta la fecha. Entonces, me invitan a incorporarme al registro civil. Yo decía, ay, sí, no me ubicaba, nunca me imaginé. Y me acuerdo muy bien que me dio una explicación y me dijo, yo sé que intentaste una modernización del registro público de la propiedad, quiero que hagamos lo mismo en el registro civil. Me La acuerdo muy bien. digitalización que se hizo en el registro público. Nosotros hicimos un intento de digitalización que también tiene una historia por lo demás interesante. Y después, con esa misma experiencia, se inició la digitalización del registro civil. Yo ya no la concluí como director. En aquel entonces se hacía todo a mano. Dentro de aquellos libros que eran antiquísimos, a veces ya casi polilla, ¿no? Sí, cómo no. Yo recuerdo haber estado contigo en alguna reunión nacional de directores Y hubo del una registro reunión civil aquí en un nacional, hotel. ¿cómo no? Claro. Y logramos dos cosas importantes. Mira, yo me acuerdo una de las experiencias que para mí fueron importantes durante mi paso por el registro civil. Un día me habla el gobernador y me dice, oye, Clominio, ahí viene, creo que el Día de la Madre o alguna cosa así, y me dijo, quiero hacer una ceremonia de matrimonios múltiple. ¿Qué podemos anunciar? Pues, don Víctor, el gobernador, pues no sé, ¿qué experiencia hay? Le digo, pues entiendo que la última vez que hubo fue una en el gobierno de Dulce María Sauri con motivo de un aniversario del IMSS y entiendo que se casaron, no me acuerdo si 50 o 60 parejas. En Eso Palacio es de lo que Gobierno. me dijo, ¿tú crees que podamos hacer algo similar? Yo creo que sí, si lo intentamos con mucho gusto. Pero me dijo que no se exente ningún requisito. Lo que vamos a exentar es el pago, pero todos los exámenes que haya que hacer, que se hagan. Y me acuerdo, me dijo, ¿qué necesitas? Me acuerdo, en ese entonces el gobierno federal inclusive era priista. Me acuerdo, emplazamos al director del ISSSTE, al delegado del ISSSTE, al delegado del IMSS, al secretario de Salud, porque para casarse en Yucatán, un requisito para contraer matrimonio en todo el país es practicarse pruebas. Ajá. En todo el país es pruebas que no tengas sífilis, que no tengas síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, en fin, haces una serie de pruebas. En Yucatán, a diferencia de otros estados del país, son impedimentos tener alguna de esas enfermedades. En otros estados del país, el requisito es tener las pruebas, pero no es impedimento para contraer matrimonio. En Yucatán sí. Entonces me dijo Cervera, me acuerdo muy bien, no se exente nada, así que si hay que traer pruebas, ponte de acuerdo con el Seguro Social, con el ISSSTE, que se traigan los reactivos para aplicar las pruebas. Lo único que no se va a hacer es cobrar. Y me acuerdo que tuvimos la colaboración enorme de las dependencias, hicimos brigadas porque se decidió hacerlo en todo el estado. ¿Cuántos puedo anunciar? Me dijo Cervera, que vamos a realizar. Era más de 1000, ¿no? ¿Cuántos podemos anunciar? Le dije, pues, te puedo comprometer 300, 600. Le dije, bueno, pues, si usted me da tiempo, yo creo que sí. Bueno, voy a anunciar que se van a regularizar no menos de 300, creo, no me acuerdo si eran 300 o 600. Pues se inicia. Hicimos una campaña intensa y logramos 4,115 matrimonios. Ah, caramba. Válgame. 4,000. Fue Hay mucha récord. tendencia al Macuil. suicidio. Es más, se practicaron pruebas más de 10,000 personas. Bueno, por algo será que la gente todavía quiere vivir el matrimonio. Es lo correcto. El tiempo es un rival siempre, bueno, rival y no, también puede ser aliado. Quiero proponerles algo, ahorita hacemos la gestión porque estamos ya en la recta final del programa, pero yo creo que Comunique Channel sí nos presta otra media hora para que podamos seguir platicando con nuestro invitado y esto será continuación en un programa posterior, ¿les parece? Claro que sí. Correcto. Bueno, hacemos una pausa nada más. La próxima semana continúa esta plática.